Última advertencia que está en el capítulo 12 desde el versículo 15 en adelante, pero vamos a arrancar desde antes para ir viendo un poquito del trasfondo de esta última advertencia. Ayer habíamos terminado el capítulo 10, la advertencia en el capítulo 10, ¿se acuerdan? A no desertar, a no desertar del ejército de Dios. Y terminaba el capítulo diciendo: nosotros no somos los que retroceden, sino de aquellos que vamos adelante. Ahora, había antes en el capítulo 10, versículo 35 y 36, mencionamos que ahí habla de la fe y de la perseverancia. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia o la perseverancia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y entonces en el capítulo 11 va a hablar de la fe y en el capítulo 12 va a hablar de la perseverancia. En el capítulo 11 entonces va a hablar de la fe, este capítulo tan conocido por todos nosotros, la galería de la fe, donde se va a dar ejemplos prácticos de hombres que han hecho proezas por la fe. Sin embargo, este capítulo contiene algunas cosas que nos sorprenden. Y me gustaría que repasemos algunos detalles de este capítulo, porque el autor quiere que tengamos un correcto sentido de lo que es la fe. Yo creo que a veces hemos distorsionado en nuestra mente el concepto de fe. Pensamos que la fe es como algo mágico, es como algo que de pronto, si tienes fe, van a pasar grandes cosas. Y a veces creo que hemos malinterpretado la fe. Y entonces acá el autor hebreo, después de hablar de algunos ejemplos, como el ejemplo de Abel, el ejemplo de Noé y el ejemplo de Abraham, pero llega al versículo 13 y dice: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Cómo? Parece que no está bien esto. ¿Cómo? Sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es la celestial. Ahora, aquí está diciendo: Abraham salió de Ur de los Caldeos y le dijo a Sara: Dios nos pide que salgamos, nos va a dar una patria mejor. Pero de pronto nunca vieron esa ciudad. De pronto pasaron los años y Sara seguía en la carpa y le dice: viejo, ¿para cuándo? Me prometiste otra cosa. Y acá dice: no recibieron lo prometido. Y fíjense que es tan importante este concepto que lo vuelve a repetir al final del capítulo, donde dice en el versículo 39: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, otra vez, ¿qué? No recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. A ver, en este caso lo prometido era el reino, un reino. Y dice: ellos no recibieron lo prometido. ¿Por qué? Porque Dios estaba proveyendo algo para nosotros. Claro, Dios tenía en su plan la iglesia. Si les hubiera dado el reino al pueblo de Israel en aquel tiempo, ¿y qué era de nosotros? ¿Y qué era del plan de Dios con la iglesia? Entonces Dios no le dio lo prometido. Y uno dice: ¿pero cómo? ¿Dios faltó a la promesa? No, va a haber un reino. Israel va a tener el reino. Dios cumple la promesa, pero no fue en este momento. Y ellos murieron, dice, sin haber recibido lo prometido. Pero la fe no cambió por eso. Ellos creyeron en la promesa de Dios, aunque no recibieron lo prometido. Fíjense, porque esto nos empieza a abrir la mente y a entender que nosotros a veces tenemos expectativas. Yo me imagino muchos de ellos con la expectativa de: ya Dios nos va a dar el reino. No, todavía no.
todavía no. Fíjense cómo es el contraste que hace el autor de Hebreos acá en los últimos versículos, desde el 32. Dice, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. Y nos gustaría terminar ahí, pero no termina ahí. Dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y acá parece que hay un contraste de la fe, ¿no? Dice, por fe, algunos evitaron filo de espada y otros por fe murieron a filo de espada. ¿Se acuerdan cómo fue en Hechos capítulo 12? Hechos capítulo 12 ilustra muy bien este concepto, porque comienza el capítulo ahí y dice que Herodes toma a Jacobo y lo mata a filo de espada. Y después quiso matar a Pedro también, pero un ángel lo liberó esa noche de la cárcel. Y Pedro evitó filo de espada, como dice acá. Pedro se salvó, Jacobo murió. Y uno dice, ¿por qué? ¿Qué significa esto? ¿Que Jacobo no tenía fe, por eso murió? No. No se trata de que la fe lo salvó a Pedro. No fue así. Dios tenía un plan para la vida de Jacobo y un plan distinto para la vida de Pedro. Y en su soberanía, Dios permitió que Jacobo muriera, pero a Pedro lo liberó porque todavía tenía un plan con él. Y de pronto unos fueron salvados de la boca de los leones, como Daniel, pero otros cristianos fueron muertos en la boca de los leones. Y uno dice, ¿y Dios no los podía salvar? Claro que los podía salvar, pero Dios tiene un plan para cada uno. Tenemos que entender que algunos fueron salvados del fuego, como los amigos de Daniel en el horno, ¿se acuerdan? Pero otros cristianos murieron en la hoguera. La fe confía en que Dios tiene un plan. Dios sabe lo que hace. La fe confía en el plan de Dios. La fe no duda de que Dios está en control y que Él tiene el poder para librarnos, aunque a veces pueda decidir no hacerlo. Yo creo que los amigos de Daniel entendían bien esto de la fe. ¿Se acuerdan? El rey ahí, ellos no se inclinaron ante la estatua. Y entonces ellos le dijeron, nuestro Dios puede librarnos del horno. Ellos no dudaban del poder de Dios. Pero si no lo hace, ¿cómo? ¿Estás dudando? No. Nosotros no dudamos del poder de Dios, pero Dios es el soberano. Y si Dios decide que muramos en el fuego, tienes que saber, oh rey, que jamás nos vamos a inclinar a la imagen. Ellos entendían lo que es la fe. Fe es confiar en el poder de Dios, pero también es confiar en la soberanía de Dios. ¿Dios puede sanarme de una enfermedad? Claro que puede, pero no siempre lo va a hacer. Si no, los cristianos no moriríamos nunca. Y alguna vez hay que morir. Y el Señor le dice, bueno, yo puedo sanarte. Claro que puede. Pero Dios tiene un plan para cada uno. Y si es tiempo de que Él nos quiere llamar a su presencia, bueno, tenemos que entender que la fe confía absolutamente en el poder de Dios, pero en la soberanía de Dios. Dios puede librarnos, sí, pero si no lo hace, Él sabrá. Y nosotros vamos a ser fieles a Dios, de una manera o de otra. Y claro, si tuviéramos que elegir, todos queremos estar en la primera parte de la lista. Los que apagan fuegos y evitan filo de espada y hacen huir a ejércitos extranjeros. Sí, pero algunos van a tener que estar en la otra parte de la lista.
Porque Dios quiere también que haya algunos que den testimonio muriendo por Cristo. Y entonces dice, otros experimentaron vituperios, cárceles, fueron apedreados, aserrados, y ellos también me glorificaron. Por eso Pablo decía que podemos glorificar a Dios por vida o por muerte. Y la fe confía que Dios no dejó de amarme, que Dios no dejó de ser bueno, que Dios no dejó de cumplir su promesa, aún cuando me deja en la cárcel o cuando estoy siendo apedreado o maltratado. Dios no cambió. Dios sigue siendo el mismo Dios bueno y amoroso. Pero en su soberanía está usándome para que yo dé testimonio en medio de esa situación. ¿Ves? A veces tenemos este conflicto, ¿no? Pensamos que la fe tiene que mover la mano de Dios para hacer lo que nosotros queremos. Que nos sane, que nos provea, que nos cambie el trabajo o no nos guste. No. No funciona de esa manera. La fe confía en que Dios sabe lo que hace. La fe no cuestiona a Dios y no está en conflicto con Dios y no lucha, pero Señor, ¿por qué lo salvaste a Pedro y a mí me estás dejando morir? No. Dios sabe y la fe confía. Y este es el concepto. La fe confía en lo que no ve y confía en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, lo que se espera y lo que no se ve. Y entonces acá el autor va diciendo, nosotros tenemos que tener esta fe si queremos llegar al fin de la carrera. Pero claro, la fe sola, dijimos, no alcanza, hace falta también la perseverancia. Y entonces comienza el capítulo 12 y dice, por tanto nosotros también. Ahora nos toca a nosotros, dice. Hemos visto los que corrieron antes, hemos visto cómo corrió Abraham y Moisés, y hemos visto todos los que corrieron. Y quizás la lista nos sorprende, porque de pronto él menciona a Sansón. Yo no lo hubiera puesto a Sansón ahí. ¿Por qué eligió a Sansón? Y eligió a Barak, otro, y Jefté. Hombres que de pronto dice, pero estos no son mucho ejemplo. El autor está seleccionando hombres que son un ejemplo de fe, aunque por ahí en su vida no fueron un ejemplo. Sansón fue un desastre. Sí, pero aún en un momento de su vida, él creyó que Dios podía usarlo, aún cuando había hecho todo mal. ¿Te das cuenta? No está dando ejemplos de santidad, está hablando de ejemplos de fe, de hombres que pudieron confiar en Dios en un momento de la vida. Y Sansón, cuando estaba mal, humillado por su necedad absoluta, pero aún confió en Dios, que podía darle fuerza una vez más para dar una victoria, aun cuando no lo merecía. Y entonces dice, está bien, así corrieron ellos, y así les fue. A algunos les fue bien y a otros, como Sansón, no les fue tan bien, porque murieron, cumplió el propósito de Dios, pero murió ahí, y ese no era lo que Dios quería. Dios quería que él sea juez sobre Israel. Arruinó con malas decisiones lo que Dios quería en su vida, aunque pudo liberar al pueblo por esa fe que tuvo ahí al final. Pero ahora dice, ahora nos toca a nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, con perseverancia, es la palabra, la carrera que tenemos por delante. La palabra que se usa para carrera acá es la palabra agón, el agón que tenemos por delante. De agón viene nuestra palabra agonizar. Agonizar. Claro, esta carrera habla de una carrera larga, no es la otra carrera corta, la que se corría en el estadio. El estadio medía 130 metros. La carrera esa se llamaba dromos. Era una carrera de velocidad. La que le gusta a Usain Bolt, ¿viste? Rápida, cortito. Pero esta era una carrera de resistencia. Y uno ve los corredores en esta carrera y en su cara te muestra que están agonizando, que les duele todo, que se están esforzando más allá de las fuerzas humanas. Están ahí sacando fuerza de debilidad y ellos siguen corriendo. Y dice, tenemos que correr así, con perseverancia.
puestos los ojos en Jesús. No miremos a otros, no, en Jesús. Él es el ejemplo, el modelo perfecto, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Estas dos palabras son muy usadas en Hebreos, las había usado ya en el capítulo 3 y hablan de que Cristo fue el autor del concepto de la fe, pero también el consumador, es decir, el que vivió por esa fe. A veces no pensamos en Jesús como alguien que vivió por fe, ¿no? Pero Jesús vivió por esa fe. Y Él demostró eso yendo a la cruz, confiando en la palabra de Dios y en la promesa de Dios, aun cuando no sabía muchas cosas. En su humanidad, Él no sabía, pero confiaba. Vivió por esa fe. Dice que fue el autor y el consumador, y por esa fe Él fue a la cruz, menospreciando el oprobio, porque estaba poniendo su mirada en el fruto. Isaías 53:6 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Él tenía puesta la mirada ahí en el fruto, en lo que iba a conseguir, en tu salvación y la mía. Y entonces Él fue a la cruz. Y dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Mira, los problemas, las dificultades físicas a veces cansan, pero hay algo que cansa más que todo eso. Acá lo llama la contradicción de pecadores. Lo que más desgasta el ánimo son las relaciones interpersonales, son los problemas con personas. Y acá dice, eso te puede desgastar tu ánimo a tal punto de desmayar. La palabra que usa para desmayar es particular, porque Pablo, por ejemplo, habló en 2 Corintios, capítulo 4, diciendo, no desmayamos. Pero acá es otra la palabra. Un desmayo puede ser el resultado de problemas físicos, de agotamiento, pero acá la palabra habla de una actitud que nace de la voluntad. No es una enfermedad, es uno que decide. La palabra significa desatar. ¿Vieron la expresión ceñir los lomos? Era lo que se hacía para el trabajo. En aquel tiempo los hombres usaban túnicas y molestaba para una carrera o para un trabajo. Entonces se ceñían la túnica, se la levantaban y se la ataban con un cinto. Cuando estás cansado y te querés tirar a descansar, ¿qué es lo primero que haces? Desatar ese cinto. Para tirarte y decir, basta, ya no corro más. Si estoy desatando el cinto es porque ya no quiero correr. Quiero tirarme ahí. Y esa es la palabra que usa acá, ekluo, que significa desatar. Es la persona que dice, basta, no quiero correr más, estoy cansado de los problemas. Dice, considerad a Cristo, Él no hizo eso. Si Él hubiera hecho eso, nosotros estábamos todos perdidos. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Mira, ¿pensás que la gente te falla? ¿Pensás que te prometieron cosas, después no te cumplieron? A Cristo le fallaron todos le negaron, todos lo abandonaron en la cruz. Un día la gente proclamó, quería que sea rey, al otro día gritaban, crucifícale. La gente es así. Considera a Cristo, dice, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado. ¿Ves? Todavía no luchaste, dice, hasta la sangre, y ya tiraste la toalla. Ya abandonaste. Todavía no luchaste hasta el punto de derramar la sangre, pero ya te cansaste. Y entonces a partir de ahí comienza a hablar de la disciplina de Dios. ¿Se acuerdan? Nosotros ya mencionamos esto de la disciplina. Y es interesante porque a estos creyentes Santiago tiempo atrás les había hablado de la prueba. Pero ahora, en este contexto, el autor dice, me parece que lo que están viviendo ahora es una disciplina de Dios y tienen que ser atentos a esa disciplina. Y así llega entonces al versículo 15 y a partir de ahí sí vemos la advertencia. Mirad bien
mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Tenemos que aclarar que esta gracia de Dios no es la gracia de salvación. La gracia de la salvación no es algo que yo tengo que alcanzar. La palabra alcanzar habla de un esfuerzo humano, algo que yo tengo que luchar hasta alcanzar algo. Bueno, eso no es la salvación. La salvación, el Señor te da la gracia y uno la recibe nada más. No es algo que yo tengo que alcanzar. ¿Qué es lo que tengo que alcanzar en este capítulo? ¿De qué estaba hablando? ¿Cómo empezó el capítulo? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué es lo que hay que alcanzar? La meta. Para recibir el premio, para recibir el galardón. De eso viene hablando desde el capítulo 10, ¿te acordás? Es necesaria, dice, la fe y es necesaria la perseverancia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa y puedas recibir el galardón. Y entonces acá dice, mirad bien, esta advertencia, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la meta. ¿Y qué significa? ¿Que si no alcanzo la meta no soy salvo? No, ya explicamos esto. La salvación no es un premio, no es que al que llega al final de la carrera se le da la salvación, no. Porque soy salvo estoy en esta carrera. Los no salvos no están en ninguna competencia porque no van a recibir ningún galardón en el infierno. Así que aquí está hablando, si no alcanzo la meta, si no recibo el galardón, si no llego al final de la carrera, no recibo el galardón. Así que dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Acá me habla de un estorbo que puede ser una raíz de amargura. Acordate que venía diciendo de los problemas interpersonales, ¿no? Y venía diciendo, como dice el versículo 14, seguid la paz con todos. Podemos decir esto, que la paz es chiquita todavía, más adelante no, algunos no. Pero acá dice, tenés que dejar a un lado los problemas que pueden causarte amargura en el corazón y que pueden ser un tropiezo en la carrera. Un tropiezo en la carrera. Que brotando alguna raíz de amargura te estorbe y que por ella muchos sean contaminados. Y entonces da el ejemplo de Esaú. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. El ejemplo de Esaú es perfecto en este contexto, por muchas cosas, incluso por el tema de la amargura. Porque ustedes saben que Jacob le robó la primogenitura. ¿Y se acuerdan cuánto tiempo se fue Jacob? Dice que trabajó 7 años por una, pero le encajaron la hermana. Entonces después trabajó 7 años por la hermana y después trabajó 7 años más por el ganado. Así que 21 años estuvo afuera. ¿Sabés qué estuvo haciendo Esaú esos 21 años? Amontonando amargura en el corazón. Esa raíz de amargura creció, ya no era una raíz, era un bosque entero de amargura. Y cuando se entera que Jacob vuelve, Esaú sale decidido a ir a matarlo. La amargura que había crecido en el corazón. Pero Esaú también es un ejemplo porque dice acá que él no valoró lo espiritual, que él lo cambió por un plato de lentejas, es decir, por eso lo llama fornicario y profano. Uno se sorprende con estas. No se sabe de la historia de Esaú que haya sido un hombre inmoral. Pero la palabra fornicario habla de un hombre que se vende y él se vendió. Y profano habla de no valorar lo sagrado. Y él no valoró lo espiritual, lo cambió. Él tenía su mente en lo material, a él le importaba más lo material y estuvo dispuesto a canjear lo espiritual por lo material. Y claro, él no llegó a recibir el premio. Y entonces dice ahí, después lo quiso, ¿no? Con lágrimas. Pero hay cosas que no se pueden recuperar. ¿Entendés la lección de Esaú? El perdón siempre
siempre está ofrecido por Dios. Pero hay cosas que no se pueden recuperar, hay cosas que perdés que por más que pidas perdón, ya se perdieron y que no se pueden recuperar. Y bueno, Esaú es un ejemplo de eso. Perdió la primogenitura, ya no se podía recuperar eso, ya está. Por más que lloré, ya está. Esto no significa que no hay perdón para la persona, significa que tenés que entender que malas decisiones en la vida traen consecuencias y esas consecuencias duelen y a veces te hacen lamentar. No desaparecen las consecuencias por más que uno pida perdón. Y esa es la lección de Esaú. Y dice después entonces, porque no os habéis acercado, y ahí comienza ya el punto a donde llega con la advertencia final. No os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta y a la voz de que hablaba, lo cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreado o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscriptos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. En esta advertencia final, el autor va haciendo una ilustración como en todas vimos, ¿vieron? En una se había ilustrado el tema del barco, en otra de la carrera. Acá ilustra con dos montes. Dos montes que también fue una ilustración que Pablo usó en el libro de Gálatas. Dos montes, el de Sinaí y el de Sión. El de Sinaí es el monte de la ley y el de Sión es el monte de la salvación. El monte Sinaí es donde Moisés recibió la ley. Y dice, ese monte humeaba, ¿se acuerdan? La descripción ahí en Éxodo capítulo 20, humeaba y había un sonido de trompeta y la gente tenía miedo. Y dice, ustedes no se acercaron a ese monte. Nosotros tenemos un privilegio mucho mayor. Nos acercamos al monte Sión y lo describe de una manera maravillosa. Dice, es la ciudad del Dios vivo, es la Jerusalén celestial, donde hay millares de ángeles, donde están los primogénitos que están inscriptos en los cielos, donde está Dios el juez, los espíritus de los justos hechos perfectos. Y sigue el relato y ve a Jesús y ahí se para todo y deja de mirar todo el resto del cuadro maravilloso y dice, ahí está Jesús, el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué habla mejor que la de Abel? Bueno, la sangre de Abel clamaba por justicia, pero la sangre de Cristo clama por misericordia. La palabra habla mejor en griego significa habla más fuerte. Dice, la sangre de Cristo habla más fuerte que la de Abel. La de Abel clamaba justicia, pero Cristo clama por el perdón. Y entonces, después de describir ese cuadro maravilloso, dice, mirad. ¿Te acordás del versículo 15? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Y ahora vuelve a llamar la atención y dice, mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. ¿Ven el cuadro de la comparación? Esa comparación que estuvo en todo el libro de Hebreos. La época de la ley fue así. Y el juicio era así. Si Dios no perdonó a ellos, ¿qué pensás que va a pasar con nosotros? Que tenemos un privilegio mucho mayor. Si Dios castigó en aquel momento, ¿cómo pensás que a nosotros no nos va a rendir, no nos va a pedir que rindamos cuentas? Y entonces dice, si no escaparon aquellos que al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos.
la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Una profecía que está en Ageo, capítulo 2, donde dice que van a ser sacudidos los cielos y la tierra en la segunda venida de Cristo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. A ver, ¿se acuerdan al final del relato en el capítulo 11? Decía que muchos de ellos no habían recibido lo prometido. ¿Qué era lo prometido? ¿Se acuerdan? El reino. Ellos no recibieron el reino porque dice Dios tenía un propósito. Dios quería edificar la iglesia. Entonces Él demoró, no entregó el reino prometido. Pero Dios va a cumplir la promesa y acá dice vamos a recibir el reino. Yo tengo que entender que a veces Dios permite cosas en nuestra vida porque está proveyendo algo para otros. Dios en su plan a veces permite que alguno de sus hijos sufra. ¿Ustedes se acuerdan el relato que Pablo hace en 2 Corintios capítulo 11 cuando habla de las cosas que le tocaron sufrir en su ministerio? Y él dice, yo fui apedreado, sufrí naufragios, pero él menciona en esa lista que él sufrió hambre y desnudez. ¿Pero cómo? ¿El Señor no provee? ¿El Señor no provee para el alimento? ¿No dice Pablo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto? ¿No dice el salmista, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan? Pero Pablo tuvo que sufrir hambre y desnudez. Y uno dice, ¿qué? ¿Qué pasó ahí? Bueno, Dios no le dio en ese momento lo prometido porque estaba proveyendo algo mejor para otros. Estaba usando a Pablo en ese momento para predicar el evangelio a otros y por ahí tenía que pagar el precio. Y tenía que sufrir eso y era necesario para poder alcanzar con el evangelio a otros. Y dice acá, Dios no dio el reino en ese momento, pero un día se viene la promesa de Dios y se cumple lo que dijo Ageo y el Señor viene y van a ser sacudidos, dice, los cielos y la tierra, y dice, van a ser removidas las cosas porque Dios va a establecer un reino inconmovible. Sabiendo esto, dice, recibiendo nosotros ese reino, es decir, teniendo esa promesa, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esta última advertencia dice, no deseches la amonestación que viene desde los cielos. Dios habla al corazón y te está diciendo, mira, todo esto un día yo lo voy a sacar y voy a colocar mi reino acá. Si confías en la palabra de Dios, entonces dice, sirvamos a Dios con temor y reverencia. Ahora, menciona aquí, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos. La gratitud como motivación para el servicio. Pero luego dice, agradándole con temor y reverencia. El temor como motivación para la santidad. Mira, la gratitud me motiva a servirle. Si Él hizo tanto por mí, ¿cómo yo no voy a hacer algo por Él? Pablo decía, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si Él murió por mí, ¿cómo no vamos a vivir por Él? El amor, la gratitud me motiva a servirle. Pero, dice, agradándole. ¿Cómo agrado a Dios? Cuando llevo una vida en santidad. Y dice, agradándole con temor y reverencia. Muchas veces he escuchado el concepto de que temor de Dios significa reverencia. Bueno, acá te demuestra este versículo que no.
porque te habla de las dos cosas, temor y reverencia. El temor es ese temor que uno le tiene a un juez. Es ese temor que uno siente ante una autoridad que puede determinar que yo pierda o que yo gane. Yo tengo que entender que ese Dios es fuego consumidor, dice acá, y que yo voy a presentarme en ese juicio. Y eso tiene que ser un estímulo para mí. El temor de Dios debe ser un estímulo. Uno dice, pero no, porque tenemos que amar a Dios, Dios es bueno. Sí, claro que es bueno y claro que... Pero no te olvides que también es un juez justo. Y dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No, pero yo pensaba que caer en manos de Dios va a ser algo hermoso. Yo también lo espero. Pero no es hermoso siempre, depende. Un padre puede llamar a su hijito, ¿no? Y dice, vení nene, vení para acá. Vení que te quiero agarrar, ¿no? Y el nene sabe, porque ellos saben muy bien, ¿no? Sabe que si hizo algo malo, el padre lo está llamando. Ahora, si el padre lo agarra, ¿no? Y lo sienta, la cabeza para arriba, está todo bien. Seguramente me va a dar un caramelo o algo. Pero si lo agarra al revés y hay otra parte del cuerpo para arriba, ya sabe lo que se viene y comienza a gritar, ¿no? Antes de que le dé, ya empiezan los gritos. Horrenda cosa. Ahí, sabe lo que le espera. Caer en manos de Dios es una expresión que solo está reservada para los hijos de Dios. El incrédulo que va al infierno no va a caer en manos de Dios. Esta es una advertencia para hijos de Dios. Y dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios si sos un desertor. Claro que sí. Horrenda cosa. Vas a recibir el juicio de Dios. Pero si tenés temor de Dios y uno dice, yo no quiero caer en manos de Dios de esa manera. Yo entiendo que Dios es fuego consumidor y que con una sola mirada los ojos de Cristo, que son como llamas de fuego, van a examinar mi vida y van a quemar toda la madera, heno y hojarasca. Es decir, todo lo que yo hice con mala motivación. Todo lo que hice para vanagloria, para aplauso, para jactarme. Todo lo que hice con una motivación de egoísmo. Todas esas cosas que uno hizo con mala motivación van a ser quemadas ahí. Él es fuego consumidor. Solo van a quedar aquellas cosas que hice con una motivación correcta. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9, la comisión me ha sido encomendada, así que tengo que predicar el Evangelio. Y ay de mí, dice, si no predico el Evangelio. Pero luego dice, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, y bueno, la comisión me ha sido encomendada, lo tengo que hacer, pero no pienses que voy a tener recompensa. La recompensa no viene solamente por la obra, sino por la actitud con la que uno la hizo. Pablo dice, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero él dijo también en Filipenses, pero otros predican por contienda y por vanagloria. Yo me gozo que prediquen, dice Pablo, pero no esperes que reciban recompensa. Porque Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Aún un vaso de agua, dice, dado en mi nombre, es decir, con la motivación correcta, no quedará, dice, sin recompensa. Porque no importa el tamaño de la obra, si es grande o pequeña, importa el corazón, importa la forma. Dios mira tanto la mano como el corazón en el momento de ofrendar. No es tanto lo que uno da, sino la actitud. Y eso es lo que lleva recompensa. Y acá dice, mira, si diste, di un montón de plata. Sí, pero si el corazón no fue correcto, esa obra se quema. Esa obra se quema, no queda nada. Dios es fuego consumidor. Fue madera, fue heno, fue hojarasca. No sirve. Por eso dice, sirvamos a Dios con gratitud y agradémosle con temor y reverencia. Pasaron las advertencias y esta última nos lleva a pensar lo siguiente: no desechemos al que habla. Tenemos un privilegio enorme
Vos ponete en el lugar otra vez y después en tu casa volví a leer la descripción de los dos montes. Y decime, sinceramente, ¿te gustaría estar en aquel monte que era tan terrible que hasta el mismo Moisés dijo, estoy espantado y temblando? ¿O preferís este monte, donde dice que vamos a ver a los millares de ángeles, a la Jerusalén celestial, al mismo Jesús? Tenemos un privilegio enorme, dice. Un privilegio enorme de estar viviendo en esta época. Un privilegio enorme de conocer estas verdades que por ahí ellos desconocían. Un privilegio enorme. Bueno, mirad bien, dice, que no desechéis al que habla. Porque ese reino que Dios demoró y no cumplió y no entregó en ese momento, porque en su mente y en su corazón tenía el deseo de la iglesia. Pero un día, dice, un día cumple su palabra y un día da el reino. Así que mientras tanto sirvamos a Dios con gratitud, con temor y con reverencia. Muy bien, vamos a ver si tenemos un tiempito, nos quedan unos 15 minutos para hacer algunas preguntas. Puede ser de esta última advertencia o puede ser de cualquiera de las que hemos visto en todos estos días. Entonces, si alguien tiene una pregunta, ahí levanta la mano. Sí. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Y en el 23, en el 22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Y el 23 dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Quería saber a quién se refiere. Ahí se refiere a los salvos, a los salvos. Dice que están inscritos en los cielos. También los llama los espíritus de los justos hechos perfectos. Está hablando ahí de los salvos. Está diciendo, no te acercaste a aquel monte que dice que lo describe tan terrible, ¿no? Sino que te acercaste a este monte, el monte Sión. Y habla ahí de los salvos. O sea que no serías salvos de otra época o que sean del Antiguo Testamento, son de los mismos. Sí, todos ellos. Acordate que comenzó el capítulo diciendo, teniendo nosotros tan grande nube de testigos, ¿no? Este monte Sión no es literal, porque acá dice que está la Jerusalén celestial. Está hablando mirando hacia el futuro. Está hablando de cuando entremos a la eternidad, ¿no es cierto? Y entonces dice, vamos entrando, y vos fíjate la descripción que hace, vamos entrando, ¿y qué es lo primero que ves? Dice, la ciudad, ahí está la ciudad. El autor, si uno va siguiendo, va repitiendo cosas que fue diciendo, porque en el capítulo 11 dice que Abraham esperaba ver esa ciudad y que no la recibió. Y dice, nosotros vamos a estar llegando ahí al cielo y vamos a ver esa ciudad. ¿Cuál? Jerusalén. ¿La de acá de la tierra? No, la celestial. Esa Jerusalén preciosa que describe Apocalipsis, impresionante. Y ahí vamos a ver que millares de ángeles. ¡Wow! Y uno sigue, ¿no? Y entonces seguís avanzando y ahí veo la congregación de los primogénitos, los salvos del Antiguo Testamento, aquellos héroes de la fe, todos esos que están descritos ahí en Hebreos capítulo 11. Y sigue diciendo, y ahí al fondo lo veo a Dios, el juez, en el trono. Y sigue diciendo, ahí están los espíritus de los justos hechos perfectos. Y quizás ahora están mirando los salvos de ahora y que han muerto en este tiempo. Y luego ve a Jesús. Y ahí ya no dejó de ver el río de cristal y dejó de ver las puertas de perlas y dejó de ver todas las otras cosas y se quedó con Jesús, ¿no? Es una descripción tremenda de la entrada al cielo. ¿Otra pregunta? No se me hagan los tímidos ahora, yo lo conozco, ¿no? Sí. Dijiste que el corazón del faraón se endurecía
por esas imitaciones que hacían los magos de las señales que Dios mandaba, ¿no es cierto? Pero yo leí que decía que Dios endureció el corazón del faraón. ¿Por qué dice esa expresión, Dios endureció el corazón del faraón? Dios endureció el corazón de Faraón después de que Faraón ya lo había endurecido él. A ver, 5 veces aparece la expresión y Faraón se endureció. Y Faraón se endureció. Y vino otro milagro más y otra imitación más y Faraón se endureció. Y Faraón se endureció. Y Faraón se endureció. En la 6ª vez, ahora Dios dice, ahora yo te endurezco. En la 6ª dice, Dios endureció a Faraón. ¿Por qué? Porque ya le había dado suficiente oportunidad de que se arrepienta y no quiso, se endureció. Ahora Dios dice, bueno, ahora yo voy a cumplir mi juicio sobre todo Egipto. Y ahora Dios lo endureció. Hay una forma de explicarlo con un ejemplo. Si yo pongo debajo del sol un trozo de manteca y un poco de barro, ¿qué pasa con la manteca? Se derrite. ¿Y el barro? ¿Quién endureció al barro? El sol. ¿Y quién derritió la manteca? El sol. El problema no está en el sol es el mismo. El problema está en el material. La palabra de Dios es la misma, pero viene a una persona y esa persona se endurece. Y el de al lado se quebranta y pide perdón. La misma palabra de Dios, la misma predicación, en la misma persona. ¿Por qué 2 actitudes tan diferentes? Es la decisión de cada uno. Y Faraón se quiso endurecer y bueno, y Dios todavía entonces lo endureció más. ¿Por qué? Y bueno, porque iba a cumplir su juicio en todos los dioses de Egipto. Pero Faraón no puede el día del juicio decir, bueno, Dios, vos me tenés que dejar entrar al cielo porque yo no tengo la culpa, porque vos me endureciste. No. Faraón es responsable, él mismo se endureció. ¿Otra pregunta? Sí. ¿Cuánto más nosotros si desechamos 25b al que amonesta desde los cielos? ¿Cómo deberíamos nosotros en forma práctica interpretar que Dios nos está amonestando? Además de, por ejemplo, esta noche con la palabra, ¿no? ¿En qué formas prácticas? Porque yo me preguntaba, estamos hablando de creyente. Todos sabemos que necesitamos la amonestación para corregir cada día. Pero ¿por qué la desechamos? Entonces, yo me pregunto cuáles son las causas por las cuales 2 veces no desechar al que nos habla, primero, no desechar al que nos amonesta. Fíjate que este versículo 25 comenzó con la misma palabra que el 15. Mira bien, mira que no deseches. La advertencia yo creo que comienza ahí del 15 con el ejemplo de Esaú. Yo creo que muchas veces uno no presta atención a la amonestación que viene del cielo porque tiene el corazón de Esaú. Porque está muy ocupado con las cosas materiales. Esaú estaba pensando en lo material, en la comida, ¿no? Y decía, ¿qué me importa la primogenitura si yo me muero hoy? Exagerado, ¿no? Porque no se iba a morir si no comía. Pero él está poniendo su mirada, ¿no?, en las preocupaciones de hoy, de ahora. Y entonces de pronto le pareció que lo espiritual no era tan importante o podía esperar. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo. En un sentido, Esaú es el ejemplo como una advertencia de lo que puede estar pasándonos a nosotros. Desechamos, porque ¿cuántas veces escuchamos la palabra de Dios? ¿Cuántas veces escuchamos la amonestación que viene del mismo cielo y que nos advierte del peligro de ciertas cosas? Y aún así, a veces no prestamos atención a la amonestación y lo volvemos a hacer igual. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿No tenés temor? Sí, pero en ese momento pesó más, tiró más ahí en el corazón,
el deseo de tener lo que la carne pedía. Y entonces tomamos una decisión como tomó Esaú. Y uno dice, pero Esaú, hiciste el peor negocio de la historia. ¿Cómo pudiste cambiar la primogenitura por un simple plato de lentejas? Lo criticamos mucho, ¿no, Esaú? ¿Y cuántas veces nosotros tomamos la misma decisión? Porque estamos cambiando lo espiritual por algo momentáneo, que se va tan rápido como lo que habrá tardado Esaú en comerse ese plato de lenteja. Y yo creo que quizás esa es la razón por la cual uno desecha la amonestación, es decir, porque a veces en el corazón tiran más estas cosas, las temporales, la del plato de lenteja. Nosotros lo juzgamos mucho, pero nos pasa lo mismo, sentimos eso y a veces tomamos la misma decisión que él tomó. Y por eso la advertencia, ¿no? La advertencia de que no te pase eso, que entiendas que no hay que desechar el consejo, la advertencia que viene del cielo. No sé si está contestada así. ¿Vamos a otra pregunta? Tenemos 2 minutitos más nada más. Entonces, si hay una preguntita más. Sí. Cielo nuevo y tierra nueva, habla de, o sea, se entiende que habla de 2 cosas, la Jerusalén celestial y un cielo nuevo y una tierra nueva. A veces es difícil poder, todas las cosas no están expresadas en la Biblia, pero ¿tenés alguna opinión con respecto? Yo una vez había escuchado a un autor, no lo voy a decir, pero a mí me quedó algo que me llegó mucho, que decía que la iglesia iba a ser la que más cerca de Cristo iba a estar, porque iba a ser como los sacerdotes que vivían en el templo y los otros salvos como que iban a ir de visitas y iban a volver, como cuando iban a la fiesta y volvían a sus hogares, cuando se hacía alguna fiesta en el templo, digamos. Entonces, siempre a mí me quedó eso y pensaba, ¿no? Digamos, la Jerusalén celestial y el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Hay algo que puedas aclarar algún poco el panorama o no tenemos que dedicar a eso? A ver, nosotros, es correcto lo que escuchaste, nosotros tenemos un privilegio enorme porque vamos a ser la esposa de Cristo. Yo creo que se queda muy corto lo que escuchaste porque va a ser mucho más íntimo que lo de los sacerdotes. Nosotros somos la esposa y como esposa de Cristo vamos a tener una intimidad con Él mucho más cercana que cualquier otro. Somos la esposa de Cristo, ¿entendés lo que significa? Ahora, hay una distinción ahí cuando hablaste de cielos nuevos y tierra nueva, porque eso es después del milenio. Hay una mención del reino, de lo cual se menciona acá. ¿Y por qué se menciona el reino? Acordate que está escrito a judíos, que ellos habían estado toda la vida leyendo pasajes del Antiguo Testamento que prometían el reino, leyendo las maravillosas promesas que están, por ejemplo, en Isaías capítulo 11, y en otros pasajes hermosos que hablan del reino. Y entonces ellos decían, ¿pero cómo? Toda la vida leímos, fuimos a las sinagogas, nos leían del reino. ¿Y ahora qué? ¿Ahora no viene el reino? Sí. Y entonces les habla, el reino va a venir, vamos a recibirlo. Solo que Dios no lo dio todavía porque, bueno, tenía en su plan esto, la iglesia. Pero un día vamos a recibir el reino. Ahora viene el reino y el reino no dura para siempre. ¿Por qué razón? Dios en su plan quiere demostrar algo más al hombre, que aún cuando Él gobierna y hay justicia perfecta, aún cuando Satanás está atado y no molesta y no se le puede echar la culpa, aún el hombre vuelve a fracasar igual. Y entonces ahí viene este último juicio y ahí entonces se acaba y ahí viene cielos nuevos y tierra nueva. Es decir, ahí viene lo que ya no está revelado para nosotros, la eternidad.
¿Qué pasará? No sabemos. Ahí terminó la revelación de Dios. Ahí llegó la Biblia. Pero lo que está diciendo es, ¿y qué? ¿Toda la vida vamos a vivir? No sabemos. Hasta ahí está revelado. Es decir, vamos a estar en la Jerusalén celestial los 1000 años que estén ahí en el milenio. Después no está más revelado. Algunos hablan de que esa Jerusalén celestial va a ser eterna, puede ser. O que puede ser que estemos en otro lado, ¿no? ¿Para qué empezar a soñar con lo que no sabemos, con lo que no está revelado? Lo que sí sabemos es que durante ese tiempo vamos a estar en la Jerusalén celestial con Cristo, donde vamos a ser la esposa de Cristo y vamos a tener entonces un nivel de cercanía mayor a los otros que pueden ser siervos o demás, pero que como esposa vamos a tener esa relación de mayor cercanía o intimidad. Se habla que se funde, se termina, o sea, como que se regenera algo nuevo. Sí, hay un juicio final que viene con fuego y que va a fundir, dice 2 Pedro, los elementos, dice ardiendo, serán quemados, y después de esto habrá cielos nuevos y tierra nueva. No tenemos más posibilidades de describir lo que la Biblia no dice. La Biblia no dice más detalles de cómo va a ser o qué va a pasar. Hasta ahí llegó la revelación de Dios. Después en el cielo podemos tener otra clase si queréis, y después de que el Señor nos revele el resto, le preguntamos y bárbaro, pero por ahora hasta ahí llegamos. Muy bien, realmente les agradezco el que no hayan desertado, el que hayan llegado hasta el final de la clase y espero que, y es mi oración, que Dios pueda usar su palabra para aclarar cosas que son importantes saber, pero sobre todo para que la amonestación de la palabra de Dios llegue al corazón y que puedas, quizás ahí después con los apuntes y demás, estar examinando tu vida y decir, alguna de estas advertencias me toca a mí, quizás todas o quizás alguna, pero hay mucho para analizarse y hay mucho para estar pensando qué cosas tengo que estar ajustando, porque este es el tiempo para hacerlo, y para estar sirviendo a Dios con gratitud y agradándole con temor y reverencia. Muchas gracias. Capítulo 12, desde el versículo 15 en adelante, pero vamos a arrancar desde antes para ir viendo un poquito del trasfondo de esta última advertencia. Ayer habíamos terminado el capítulo 10, la advertencia en el capítulo 10, ¿se acuerdan? A no desertar, a no desertar del ejército de Dios. Y terminaba el capítulo diciendo, nosotros no somos los que retroceden, sino de aquellos que vamos adelante. Ahora, había antes en el capítulo 10, versículo 35 y 36, mencionamos que ahí habla de la fe y de la perseverancia. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia o la perseverancia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y entonces en el capítulo 11 va a hablar de la fe y en el capítulo 12 va a hablar de la perseverancia. En el capítulo 11 entonces va a hablar de la fe, este capítulo tan conocido por todos nosotros, la galería de la fe, donde se va a dar ejemplos prácticos de hombres que han hecho proezas por la fe. Sin embargo, este capítulo contiene algunas cosas que nos sorprenden. Y me gustaría que repasemos algunos detalles de este capítulo, porque el autor quiere que tengamos un correcto sentido de lo que es la fe. Yo creo que a veces hemos distorsionado en nuestra mente el concepto de fe. Pensamos que la fe es como algo mágico, es como algo que de pronto, si tienes fe, van a pasar grandes cosas. Y a veces creo que hemos malinterpretado la fe. Y entonces acá el autor hebreo, después de hablar de algunos ejemplos, como el ejemplo de Abel, el ejemplo de Noé y el ejemplo de Abraham, pero llega al versículo 13 y dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Cómo? Parece que no está bien esto. ¿Cómo? Sin haber recibido lo prometido,
sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es la celestial. Ahora, aquí está diciendo, Abraham salió de Ur de los Caldeos y le dijo a Sara, Dios nos pide que salgamos, nos va a dar una patria mejor. Pero de pronto nunca vieron esa ciudad, bueno y amoroso. Pero en su soberanía está usándome para que yo dé testimonio en medio de esa situación. ¿Ves? A veces tenemos este conflicto, ¿no? Pensamos que la fe tiene que mover la mano de Dios para hacer lo que nosotros queremos. Que nos sane, que nos provea, que nos cambie el trabajo o no nos gusta. No. No funciona de esa manera. La fe confía en que Dios sabe lo que hace. La fe no cuestiona a Dios y no está en conflicto con Dios y no lucha, pero Señor, ¿por qué lo salvaste a Pedro y a mí me estás dejando morir? No. Dios sabe y la fe confía. Y este es el concepto. La fe confía en lo que no ve y confía en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, lo que se espera y lo que no se ve. Y entonces acá el autor va diciendo, nosotros tenemos que tener esta fe si queremos llegar al fin de la carrera. Pero claro, la fe sola, dijimos, no alcanza, hace falta también la perseverancia. Y entonces comienza el capítulo 12 y dice, por tanto nosotros también. Ahora nos toca a nosotros, dice. Hemos visto los que corrieron antes, hemos visto cómo corrió Abraham y Moisés, y hemos visto todos los que corrieron. Y quizás la lista nos sorprende, porque de pronto él menciona a Sansón. Yo no lo hubiera puesto a Sansón ahí. ¿Por qué eligió a Sansón? Y eligió a Barak, otro, y Jefté. Hombres que de pronto dice, pero estos no son mucho ejemplo. El autor está seleccionando hombres que son un ejemplo de fe, aunque por ahí en su vida no fueron un ejemplo. Sansón fue un desastre. Sí, pero aún en un momento de su vida, él creyó que Dios podía usarlo, aun cuando había hecho todo mal. ¿Te das cuenta? No está dando ejemplos de santidad, está hablando de ejemplos de fe, de hombres que pudieron confiar en Dios en un momento de la vida. Y Sansón, cuando estaba mal, humillado por su necedad absoluta, pero aún confió en Dios, que podía darle fuerza una vez más para dar una victoria, aun cuando no lo merecía. Y entonces dice, está bien, así corrieron ellos, y así les fue. A algunos les fue bien y a otros, como Sansón, no les fue tan bien, porque murieron, cumplió el propósito de Dios, pero murió ahí, ese no era lo que Dios quería. Dios quería que él sea juez sobre Israel. Arruinó con malas decisiones lo que Dios quería en su vida, aunque pudo liberar al pueblo por esa fe que tuvo ahí al final. Pero ahora dice, ahora nos humeaba y había un sonido de trompeta y la gente tenía miedo. Y dice, ustedes no se acercaron a ese monte. Nosotros tenemos un privilegio mucho mayor. Nos acercamos al monte Sión y lo describe de una manera maravillosa. Dice, es la ciudad del Dios vivo, es la Jerusalén celestial, donde hay millares de ángeles, donde están los primogénitos que están inscriptos en los cielos, donde está Dios el juez, los espíritus de los justos hechos perfectos. Y sigue el relato y ve a Jesús, y ahí se para todo, y deja de mirar todo el resto del cuadro maravilloso y dice, ahí está Jesús, el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué habla mejor que la de Abel? Bueno, la sangre de Abel clamaba por justicia, pero la sangre de Cristo clama por misericordia. La palabra habla mejor en griego significa habla más fuerte. Dice, la sangre de Cristo habla más fuerte que la de Abel. La de Abel clamaba justicia, pero Cristo clama por el perdón. Y entonces
después de describir ese cuadro maravilloso, dice, mirad. ¿Te acordás el versículo 15? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Y ahora vuelve a llamar la atención y dice, mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. ¿Ven el cuadro de la comparación? Esa comparación que estuvo en todo el libro de Hebreos. La época de la ley fue así, y el juicio era así. Si Dios no perdonó a ellos, ¿qué pensás que va a pasar con nosotros? Que tenemos un privilegio mucho mayor. Si Dios castigó en aquel momento, ¿cómo pensás que a nosotros no nos va a pedir que rindamos cuentas? Y entonces dice, si no escaparon aquellos al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Una profecía que está en Ageo, capítulo 2, donde dice que van a ser sacudidos los cielos y la tierra en la segunda venida de Cristo. Y esta frase, aún una vez, indica manos de Dios. Es una expresión que solo está reservada para los hijos de Dios. El incrédulo que va al infierno no va a caer en manos de Dios. Esta es una advertencia para hijos de Dios. Y dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios si sos un desertor. Claro que sí. Horrenda cosa. Vas a recibir el juicio de Dios. Pero si tenés temor de Dios y uno dice, yo no quiero caer en manos de Dios de esa manera. Yo entiendo que Dios es fuego consumidor y que con una sola mirada los ojos de Cristo, que son como llamas de fuego, van a examinar mi vida y van a quemar toda la madera, heno y hojarasca. Es decir, todo lo que yo hice con mala motivación. Todo lo que hice para vanagloria, para aplauso, para jactarme. Todo lo que hice con una motivación de egoísmo. Todas esas cosas que uno hizo con mala motivación van a ser quemadas ahí. Él es fuego consumidor. Solo van a quedar aquellas cosas que hice con una motivación correcta. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9, la comisión me ha sido encomendada, así que tengo que predicar el Evangelio. Y ay de mí, dice, si no predico el Evangelio. Pero luego dice, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, y bueno, la comisión me ha sido encomendada, lo tengo que hacer, pero no pienses que voy a tener recompensa. La recompensa no viene solamente por la obra, sino por la actitud con la que uno la hizo. Pablo dice, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero él dijo también en Filipenses, pero otros predican por contienda y por vanagloria. Yo me gozo que prediquen, dice Pablo, pero no esperes que reciban recompensa. Porque Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Aún un vaso de agua, dice, dado en mi nombre, es decir, con la motivación correcta, no quedará, dice, sin recompensa. Porque no importa el tamaño de la obra, si es grande o pequeña, importa el corazón, importa la forma. Dios mira tanto la mano como el corazón en el momento de ofrendar. No es tanto lo que uno da, sino la actitud. Y eso es lo que lleva recompensa. Y acá dice, mira, si diste, di un montón de plata. Sí, pero si el corazón no fue correcto, esa obra se quema. Esa obra se quema, no queda nada. Dios es fuego consumidor. Fue madera, fue heno, fue hojarasca. No sirve. Por eso dice, sirvamos a Dios con gratitud y agradémosle con temor y reverencia. Pasaron las advertencias y esta última nos lleva a no desertar del ejército de Dios. Y terminaba el capítulo diciendo, nosotros no somos los que retroceden, sino de aquellos que vamos adelante. Ahora, había antes en el capítulo 10, versículo 35 y 36, mencionamos
que ahí habla de la fe y de la perseverancia. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia o la perseverancia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y entonces en el capítulo 11 va a hablar de la fe y en el capítulo 12 va a hablar de la perseverancia. En el capítulo 11 entonces va a hablar de la fe, este capítulo tan conocido por todos nosotros, la galería de la fe, donde se va a dar ejemplos prácticos de hombres que han hecho proezas por la fe. Sin embargo, este capítulo contiene algunas cosas que nos sorprenden. Y me gustaría que repasemos algunos detalles de este capítulo, porque el autor quiere que tengamos un correcto sentido de lo que es la fe. Yo creo que a veces hemos distorsionado en nuestra mente el concepto de fe. Pensamos que la fe es como algo mágico, es como algo que de pronto, si tienes fe, van a pasar grandes cosas. Y a veces creo que hemos malinterpretado la fe. Y entonces acá el autor hebreo, después de hablar de algunos ejemplos, como el ejemplo de Abel, el ejemplo de Noé y el ejemplo de Abraham, pero llega al versículo 13 y dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Cómo? Parece que no está bien esto. ¿Cómo? Sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es la celestial. Ahora, aquí está diciendo, Abraham salió de Ur de los Caldeos y le dijo a Sara, Dios nos pide que salgamos, nos va a dar una patria mejor. Pero de pronto nunca vieron esa ciudad. De pronto pasaron los años y Sara seguía en la carpa y le dice, viejo, ¿para cuándo? Me prometiste otra cosa. Y acá dice, no recibieron lo prometido. Y fíjense que es tan importante este concepto que lo vuelve a repetir al final del capítulo, donde dice en lo que no ve y confía en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, lo que se espera y lo que no se ve. Y entonces acá el autor va diciendo, nosotros tenemos que tener esta fe si queremos llegar al fin de la carrera. Pero claro, la fe sola, dijimos, no alcanza, hace falta también la perseverancia. Y entonces comienza el capítulo 12 y dice, por tanto nosotros también. Ahora nos toca a nosotros, dice. Hemos visto los que corrieron antes, hemos visto cómo corrió Abraham y Moisés, y hemos visto todos los que corrieron. Y quizás la lista nos sorprende, porque de pronto él menciona a Sansón. Yo no lo hubiera puesto a Sansón ahí. ¿Por qué eligió a Sansón? Y eligió a Barak, otro, y Jefté. Hombres que de pronto dice, pero estos no son mucho ejemplo. El autor está seleccionando hombres que son un ejemplo de fe, aunque por ahí en su vida no fueron un ejemplo. Sansón fue un desastre. Sí, pero aún en un momento de su vida, él creyó que Dios podía usarlo, aún cuando había hecho todo mal. ¿Te das cuenta? No está dando ejemplos de santidad, está hablando de ejemplos de fe, de hombres que pudieron confiar en Dios en un momento de la vida. Y Sansón, cuando estaba mal, humillado por su necedad absoluta, pero aún confió en Dios, que podía darle fuerza una vez más para dar una victoria, aun cuando no lo merecía. Y entonces dice, está bien, así corrieron ellos, y así les fue. A algunos les fue bien, y a otros, como Sansón, no les fue tan bien, porque murieron, cumplió el propósito de Dios, pero murió ahí, ese no era lo que Dios quería. Dios quería que él sea juez sobre Israel. Arruinó con malas decisiones lo que Dios quería en su vida, aunque pudo liberar al pueblo por esa fe que tuvo ahí al final. Pero ahora dice, ahora nos toca a nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, con perseverancia, es la palabra, la carrera que tenemos por delante. La palabra que se usa para carrera acá es la palabra agón, el agón que tenemos por delante. De agón viene nuestra palabra agonizar, agonizar. Claro, esta carrera habla de una carrera larga, no es la otra carrera corta, la que se corría en el estadio. El estadio medía 130 metros. La carrera esa se llamaba dromos, era una carrera de velocidad, la que le gusta a Usain Bolt, ¿viste? Rápida, cortito. Pero ahí es donde Moisés recibió la ley. Y dice, ese monte humeaba, ¿se acuerdan? La descripción ahí en Éxodo capítulo 20, humeaba y había un sonido de trompeta y la gente tenía miedo. Y dice, ustedes no se acercaron a ese monte. Nosotros tenemos un privilegio mucho mayor. Nos acercamos al monte Sión y lo describe de una manera maravillosa. Dice, es la ciudad del Dios vivo, es la Jerusalén celestial, donde hay millares de ángeles, donde están los primogénitos que están inscriptos en los cielos, donde está Dios el juez, los espíritus de los justos, hechos perfectos. Y sigue el relato y ve a Jesús, y ahí se para todo, y deja de mirar todo el resto del cuadro maravilloso y dice, ahí está Jesús, el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué habla mejor que la de Abel? Bueno, la sangre de Abel clamaba por justicia, pero la sangre de Cristo clama por misericordia. La palabra habla mejor en griego significa habla más fuerte. Dice, la sangre de Cristo habla más fuerte que la de Abel. La de Abel clamaba justicia, pero Cristo clama por el perdón. Y entonces, después de describir ese cuadro maravilloso, dice, mirad. ¿Te acordás del versículo 15? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Y ahora vuelve a llamar la atención y dice, mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. ¿Ven el cuadro de la comparación? Esa comparación que estuvo en todo el libro de Hebreos. La época de la ley fue así, y el juicio era así. Si Dios no perdonó a ellos, ¿qué pensás que va a pasar con nosotros? Que tenemos un privilegio mucho mayor. Si Dios castigó en aquel momento, ¿cómo pensás que a nosotros no nos va a rendir, no nos va a pedir que rindamos cuentas? Y entonces dice, si no escaparon aquellos al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Una profecía que está en Ageo, capítulo 2, donde dice que van a ser sacudidos. Dice que lo describe tan terrible, ¿no? Sino que te acercaste a este monte, el monte Sión, y habla ahí de los salvos. O sea que no serías salvos de otra época o que sean del Antiguo Testamento, son de los mismos. Sí, todos ellos. Acordate que comenzó el capítulo diciendo, teniendo nosotros tan grande nube de testigos, ¿no? Este monte Sión no es literal, porque acá dice que está la Jerusalén celestial. Está hablando mirando hacia el futuro. Está hablando de cuando entremos a la eternidad, ¿no es cierto? Y entonces dice, vamos entrando, y vos fíjate la descripción que hace, vamos entrando, ¿y qué es lo primero que ves? Dice, la ciudad, ahí está la ciudad. El autor, si uno va siguiendo, va repitiendo cosas que fue diciendo, porque en el capítulo 11 dice que Abraham esperaba ver esa ciudad y que no la recibió. Y dice, nosotros vamos a estar llegando ahí al cielo y vamos a ver esa ciudad. ¿Cuál? Jerusalén. ¿La de acá de la tierra? No, la celestial.
Esa Jerusalén preciosa que describe Apocalipsis, impresionante. Y ahí vamos a ver que millares de ángeles. ¡Wow! Y uno sigue, ¿no? Y entonces seguís avanzando y ahí veo la congregación de los primogénitos, los salvos del Antiguo Testamento, aquellos héroes de la fe, todos esos que están descritos ahí en Hebreos capítulo 11. Y sigue diciendo, y ahí al fondo lo veo a Dios, el juez, en el trono. Y sigue diciendo, ahí están los espíritus de los justos hechos perfectos. Y quizás ahora está mirando los salvos de ahora y que han muerto en este tiempo. Y luego ve a Jesús. Y ahí ya no dejó de ver el río de cristal y dejó de ver las puertas de perlas y dejó de ver todas las otras cosas y se quedó con Jesús, ¿no? Es una descripción tremenda de la entrada al cielo. ¿Otra pregunta? No se me hagan los tímidos ahora, yo lo conozco, ¿no? Sí. Dijiste que el corazón del faraón se endurecía por esas imitaciones que hacían los magos de las señales que Dios mandaba, ¿no es cierto? Pero yo leí que decía que Dios endureció el corazón del faraón. ¿Por qué dice esa expresión, Dios endureció el corazón del faraón? Se endureció Faraón. ¿Por qué? Porque ya le había dado suficiente oportunidad de que se arrepienta y no quiso, se endureció. Ahora Dios dice, bueno, ahora yo voy a cumplir mi juicio sobre todo Egipto. Y ahora Dios lo endureció. Hay una forma de explicarlo con un ejemplo. Si yo pongo debajo del sol un trozo de manteca y un poco de barro, ¿qué pasa con la manteca? Se derrite. ¿Y el barro? ¿Quién endureció al barro? El sol. ¿Y quién derritió la manteca? El sol. El problema no está en el sol es el mismo. El problema está en el material. La palabra de Dios es la misma, pero viene a una persona y esa persona se endurece. Y el de al lado se quebranta y pide perdón. La misma palabra de Dios, la misma predicación, en la misma persona. ¿Por qué dos actitudes tan diferentes? Es la decisión de cada uno. Y Faraón se quiso endurecer y bueno, y Dios todavía entonces lo endureció más. ¿Por qué? Y bueno, porque iba a cumplir su juicio en todos los dioses de Egipto. Pero Faraón no puede el día del juicio decir, bueno, Dios, vos me tenés que dejar entrar al cielo porque yo no tengo la culpa, porque vos me endureciste. No. Faraón es responsable, él mismo se endureció. ¿Otra pregunta? Sí. ¿Cuánto más nosotros si desechamos 25b al que amonesta desde los cielos? ¿Cómo deberíamos nosotros en forma práctica interpretar que Dios nos está amonestando? Además de, por ejemplo, esta noche con la palabra, ¿no? ¿En qué formas prácticas? Porque yo me preguntaba, estamos hablando de creyente. Todos sabemos que necesitamos la amonestación para corregir cada día. Pero ¿por qué la desechamos? Entonces, yo me pregunto cuáles son las causas por las cuales dos veces no desechar al que nos habla, primero, no desechar al que nos amonesta. Fíjate que este versículo 25 comenzó con la misma palabra que el 15. Mira bien, mira que no deseches. La advertencia yo creo que comienza ahí del 15 con el ejemplo de Esaú. Yo creo que muchas veces uno no presta atención a la amonestación que viene del cielo porque tiene el corazón de Esaú. Porque está muy ocupado con las cosas materiales. No, porque tenemos que amar a Dios, Dios es bueno. Sí, claro que es bueno y claro que... Pero no te olvides que también es un juez justo. Y dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y dice,
horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No, pero yo pensaba que caer en manos de Dios va a ser algo hermoso. Yo también lo espero. Pero no es hermoso siempre, depende. Un padre puede llamar a su hijito, ¿no? Y dice, vení nene, vení para acá. Vení que te quiero agarrar, ¿no? Y el nene sabe, porque ellos saben muy bien, ¿no? Sabe que si hizo algo malo, el padre lo está llamando. Ahora, si el padre lo agarra, ¿no? Y lo sienta, la cabeza para arriba, está todo bien. Seguramente me va a dar un caramelo o algo. Pero si lo agarra al revés y hay otra parte del cuerpo para arriba, ya sabe lo que se viene y comienza a gritar, ¿no? Antes de que le dé, ya empiezan los gritos. Horrenda cosa. Ahí, sabe lo que le espera. Caer en manos de Dios es una expresión que solo está reservada para los hijos de Dios. El incrédulo que va al infierno no va a caer en manos de Dios. Esta es una advertencia para hijos de Dios. Y dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios si sos un desertor. Claro que sí. Horrenda cosa. Vas a recibir el juicio de Dios. Pero si tenés temor de Dios y uno dice, yo no quiero caer en manos de Dios de esa manera. Yo entiendo que Dios es fuego consumidor y que con una sola mirada los ojos de Cristo, que son como llamas de fuego, van a examinar mi vida y van a quemar toda la madera, heno y hojarasca. Es decir, todo lo que yo hice con mala motivación. Todo lo que hice para vanagloria, para aplauso, para jactarme. Todo lo que hice con una motivación de egoísmo. Todas esas cosas que uno hizo con mala motivación van a ser quemadas ahí. Él es fuego consumidor. Solo van a quedar aquellas cosas que hice con una motivación correcta. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9, la comisión me ha sido encomendada, así que tengo que predicar el Evangelio. Y ay de mí, dice, si no predico el Evangelio. Pero luego dice, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, y bueno, la comisión me ha sido encomendada, lo tengo que hacer, pero no pienses que voy a tener recompensa. La recompensa no viene solamente por la obra, sino por la actitud con la que uno la hizo. Pablo dice, si lo hago de buena... ¿Dios puede sanarme de una enfermedad? Claro que puede, pero no siempre lo va a hacer. Si no, los cristianos no moriríamos nunca. Y alguna vez hay que morir. Y el Señor le dice, bueno, yo puedo sanarte. Claro que puede. Pero Dios tiene un plan para cada uno. Y si es tiempo de que Él nos quiere llamar a su presencia, bueno, tenemos que entender que la fe confía absolutamente en el poder de Dios, pero en la soberanía de Dios. Dios puede librarnos, sí, pero si no lo hace, Él sabrá. Y nosotros vamos a ser fieles a Dios, de una manera o de otra. Y claro, si tuviéramos que elegir, todos queremos estar en la primera parte de la lista. Los que apagan fuegos y evitan filo de espada y hacen huir a ejércitos extranjeros. Sí, pero algunos van a tener que estar en la otra parte de la lista. Porque Dios quiere también que haya algunos que den testimonio muriendo por Cristo. Y entonces dice, otros experimentaron vituperios, cárceles, fueron apedreados, aserrados, y ellos también me glorificaron. Por eso Pablo decía que podemos glorificar a Dios por vida o por muerte. Y la fe confía que Dios no dejó de amarme, que Dios no dejó de ser bueno, que Dios no dejó de cumplir su promesa, aún cuando me deja en la cárcel o cuando estoy siendo apedreado o maltratado. Dios no cambió. Dios sigue siendo el mismo Dios bueno y amoroso, pero en su soberanía está usándome para que yo dé testimonio en medio de esa situación. ¿Ves? A veces tenemos este conflicto, ¿no? Pensamos que la fe tiene que mover la mano de Dios para hacer lo que nosotros queremos, que nos sane, que nos provea, que nos cambie el trabajo o no nos gusta. No funciona de esa manera. La fe confía en que Dios sabe lo que hace. La fe no
cuestiona a Dios y no está en conflicto con Dios y no lucha, pero Señor, ¿pero por qué lo salvaste a Pedro y a mí me estás dejando morir? No. Dios sabe y la fe confía. Y este es el concepto. La fe confía en lo que no ve y confía en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, lo que se espera y lo que no se ve. Y entonces acá el autor va diciendo, nosotros tenemos que tener esta fe si queremos llegar al fin de la carrera. Pero claro, la fe sola, dijimos, no alcanza, hace falta también la perseverancia. Y entonces comienza el capítulo 12 y dice, por tanto nosotros también. Ahora nos toca a nosotros, dice. Hemos contaminados. Acá me habla de un estorbo que puede ser una raíz de amargura. Acordate que venía diciendo de los problemas interpersonales, ¿no? Y venía diciendo, como dice el versículo 14, seguid la paz con todos. Podemos decir esto, que la paz es chiquita todavía, más adelante no, algunos no. Pero acá dice, tenés que dejar a un lado los problemas que pueden causarte amargura en el corazón y que pueden ser un tropiezo en la carrera. Un tropiezo en la carrera. Que brotando alguna raíz de amargura te estorbe y que por ella muchos sean contaminados. Y entonces da el ejemplo de Esaú. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. El ejemplo de Esaú es perfecto en este contexto, por muchas cosas, incluso por el tema de la amargura. Porque ustedes saben que Jacob le robó la primogenitura. ¿Y se acuerdan cuánto tiempo se fue Jacob? Dice que trabajó 7 años por una, pero le encajaron la hermana. Entonces después trabajó 7 años por la hermana y después trabajó 7 años más por el ganado. Así que 21 años estuvo afuera. ¿Sabés qué estuvo haciendo Esaú esos 21 años? Amontonando amargura en el corazón. Esa raíz de amargura creció, ya no era una raíz, era un bosque entero de amargura. Y cuando se entera que Jacob vuelve, Esaú sale decidido a ir a matarlo. La amargura que había crecido en el corazón. Pero Esaú también es un ejemplo porque dice acá que él no valoró lo espiritual, que él lo cambió por un plato de lentejas, es decir, por eso lo llama fornicario y profano. Uno se sorprende con estas. No se sabe de la historia de Esaú que haya sido un hombre inmoral. Pero la palabra fornicario habla de un hombre que se vende y él se vendió. Y profano habla de no valorar lo sagrado. Y él no valoró lo espiritual, lo cambió. Él tenía su mente en lo material, a él le importaba más lo material y estuvo dispuesto a canjear lo espiritual por lo material. Y claro, él no llegó a recibir el premio. Y entonces dice ahí, después lo quiso, ¿no? Con lágrimas. Pero hay cosas que no se pueden recuperar. ¿Entendés la lección de Esaú? El perdón siempre está ofrecido por Dios. Pero hay cosas que decide. La palabra significa desatar. ¿Vieron la expresión ceñir los lomos? Era lo que se hacía para el trabajo. En aquel tiempo los hombres usaban túnicas y molestaba para una carrera o para un trabajo. Entonces se ceñían la túnica, se la levantaban y se la ataban con un cinto. Cuando estás cansado y te querés tirar a descansar, ¿qué es lo primero que haces? Desatar ese cinto. Para tirarte y decir, basta, ya no corro más. Si estoy desatando el cinto es porque ya no quiero correr. Quiero tirarme ahí. Y esa es la palabra que usa acá, ekluo, que significa desatar. Es la persona que dice, basta, no quiero correr más. Estoy cansado de los problemas. Dice, considerad a Cristo, Él no hizo eso. Si Él hubiera hecho eso, nosotros estábamos todos perdidos. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Mira, ¿pensás que la gente te falla? ¿Pensás que te prometieron cosas, después no te cumplieron? A Cristo le fallaron todos. Todos le negaron, todos lo abandonaron en la cruz.
Un día la gente proclamó, quería que sea rey, al otro día gritaban, crucifícale. La gente es así. Considera a Cristo, dice, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado. ¿Ves? Todavía no luchaste, dice, hasta la sangre, y ya tiraste la toalla. Ya abandonaste. Todavía no luchaste hasta el punto de derramar la sangre, pero ya te cansaste. Y entonces a partir de ahí comienza a hablar de la disciplina de Dios. ¿Se acuerdan? Nosotros ya mencionamos esto de la disciplina. Y es interesante porque a estos creyentes Santiago tiempo atrás les había hablado de la prueba. Pero ahora, en este contexto, el autor dice, me parece que lo que están viviendo ahora es una disciplina de Dios y tienen que ser atentos a esa disciplina. Y así llega entonces al versículo 15 y a partir de ahí sí vemos la advertencia. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Tenemos que aclarar que esta gracia de Dios no es la gracia de salvación. La gracia de la salvación no es algo que yo tengo que alcanzar. La palabra alcanzar habla de un esfuerzo humano, algo que yo tengo que luchar hasta alcanzar algo. Bueno, eso no es la salvación. La salvación, el Señor te da la gracia y uno la recibe nada más. No es algo que yo tengo que alcanzar. ¿Qué es lo que tengo que alcanzar en este capítulo? ¿De qué estaba hablando? ¿Cómo empezó el capítulo?